antecedentes. En 1925, Nelson Roosevelt fundó The Panama American Publishing Company Inc. para publicar el diario The Panama American en inglés, encaminado a servir a la colonia norteamericana en la zona del canal. El 5 de diciembre de 1928 aparece por primera vez el diario en castellano El Panama American, con el doctor Almodio Arias como director. EPASA ha pertenecido por años a la familia Arias, cuya presidenta vitalicia es doña Rosario Arias de Galindo. Panamá American fue usurpado por la dictadura militar tras el golpe de Estado en 1968. Y gracias a un órgano judicial supeditado al poder militar, fue conducido a su liquidación el 19 de diciembre de 1969, para dar paso a la creación de la editora Renovación S.A. en 1972, despojando a sus legítimos dueños de su impresora y diarios y lo convirtieron en un instrumento de calumnia, injuria, demagogia y mentiras. Hoy, tras 26 años de haberse recuperado la democracia en el país, nuevamente el grupo editorial EPASA atraviesa por una seria amenaza, pero ya no de parte de una dictadura militar, sino de un gobierno que en 3 años se ha caracterizado en una constante campaña de persecución, especialmente contra sus adversarios políticos y a los pocos medios independientes que divulgan sus actos de corrupción y que no están sujetos a su manipulación. La libertad de expresión no es un asunto de líneas políticas, ni de preferencias, ni tampoco de antipatías. Va mucho más allá. Esto es una cuestión de ética y una cuestión de principios. Eso por una parte. Por la otra, conocer realmente si se justifica o no lo que se está llevando a niveles pues, de la investigación. Con las campañas de descrédito y la amenaza de cierre que aún se percibe contra los diarios del grupo EPASA, no solo pone en riesgo y peligra el derecho fundamental de la libertad de expresión, sino el derecho a la libre empresa, un atentado contra la seguridad jurídica del país. En este país es muy fácil señalar, acusar, apuntar a determinadas personas o grupos o gremios sin tener pruebas. Yo creo que lo fundamental es eso. Efectuar esa medida para sesgar la libertad de expresión, sesgar los temas de que los cuales los ciudadanos tenemos derecho a saber, sería realmente penoso. Yo creo que debemos pasar la página histórica que vivimos hace varias décadas. La teoría del derecho sobre la seguridad jurídica en Panamá destaca que se da inseguridad jurídica cuando las normas son cambiadas con demasiada frecuencia, no porque lo exige así el interés social, sino para satisfacer intereses del gobernante de turno o de las personas que conforman su entorno. Cuando el Poder Legislativo no respeta los principios fundamentales consagrados en la Constitución. Cuando la ley y los organismos estatales son utilizados para perseguir a quienes se muestran como adversarios del régimen. Cuando el Poder Judicial es instrumento al servicio del poder político, cuando la igualdad ante la ley es una simple declaración lírica que no tiene aplicación práctica. Cuando se generan condiciones de anormalidad en el funcionamiento de cualquier medio de comunicación del país, la sociedad tiene que estar a la expectativa, porque Panamá es consciente del papel nivelador y el papel de fortalecimiento que realizan los medios de comunicación para el Estado de Derecho y de la democracia misma. Organismos internacionales y el Colegio Nacional de Abogados y otros han solicitado de que la UAF, por ejemplo, salga de la égida del Ejecutivo, porque eso pudiese interpretarse como una influencia en momentos en que arrecia la política. Con más de 400 colaboradores, el grupo EPASA enfrenta no solo un cerco al derecho de la información pública, sino también a la agenda de la publicidad estatal, lo que dista mucho de un gobierno con tolerancia a las críticas y a la falta de respeto de su línea editorial independiente. Esperado, porque aquí lo que necesitamos es que se diga la verdad. Y el que dice mentira tiene que pagar por la mentira. Pero eso de controlar los medios, hay algo que está oculto que reventará a cualquier momento, pero eso no puede proceder.
En múltiples ocasiones, diputados de este país han utilizado el periodo de incidencias del Pleno de la Asamblea para hacer denuncias muy serias que afectan a miles de panameños, y el Ministerio Público ha pasado por alto estas denuncias. Sin embargo, en esta ocasión, por una declaración del diputado Jorge Iván Arrocha sobre la compra de EPASA, inmediatamente activó a la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada. Quien la presentó o quien esté detrás, creo que se equivocó, porque va a haber hay una solidaridad de todos los medios y de todos los periodistas, y también hay una preocupación en los medios, porque si se la hacen a uno, se la hacen a otro. Haciendo un llamado a la conciencia de que las autoridades jueguen su papel. Nosotros hacemos el de nosotros de informar, de estar alertando a la comunidad y de estarle diciendo que esto está pasando y que tenemos que coartar la libertad de expresión y atentar contra la libre empresa de un medio de comunicación son violaciones claras a los derechos humanos y a la inversión nacional. La campaña política y de descrédito lanzada contra los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día es una estrategia más del gobierno en su intento por acallar estos medios, aún por encima de los derechos humanos. En la conferencia de prensa, el abogado Jaime Abad aseguró que la información que aportó a la denuncia que vincula a Grupo EPASA era en su mayoría pública. Las investigaciones muy preliminares que este abogado ha podido realizar, la mayoría de ellas la he hecho en bases de datos que son de dominio público. Panamá Compras, registro público. He seguido, dentro de la humildad de mis recursos, el rastro de cómo se hicieron esas operaciones. Si es el Consejo de Seguridad el que se las dio, pues digo, igual tiene que ser nulo, porque cuando la ley se refiere al concepto de prueba, es una prueba lícitamente obtenida para que sea legalmente válida. Así que yo creo que es un esfuerzo más del barelismo, fracasado por supuesto, de intentar acallar los medios de comunicación relacionados a la familia Martinelli. En la denuncia se cita una cuenta de una institución bancaria. También se revelan las sumas de transacciones bancarias. ¿Esto es factible para un ciudadano común? Definitivamente hay un secreto bancario, pero yo infiero que en el caso de la denuncia que presentó el licenciado Abad, él tendrá algún acceso a alguna información, y pues fue la que presentó dentro de la denuncia, es lo que entiendo. En el momento que alguien se acerca a presentar una denuncia y esa denuncia contiene de aquellos documentos, testimonios o peritajes que la ley exige una formalidad, la sola omisión de aquello nos hace, desde el punto de vista técnico, desconocerlo. No existe para la vida jurídica porque no ha sido formada en atención a aquellas exigencias procesales. Va a haber intereses hasta políticos, ¿no?, que se mueven con las cuentas y con las posibilidades de que haya una correlación entre unas y otras. Organismos internacionales y el Colegio Nacional de Abogados y otros han solicitado de que la UAF, por ejemplo, salga de la égida del Ejecutivo, porque eso pudiese interpretarse como una influencia. El equipo de Nexoticias consultó a la Asociación Bancaria de Panamá sobre cuáles eran los requisitos para obtener información bancaria confidencial. La respuesta fue la siguiente: la ley bancaria prohíbe a los bancos dar información de sus clientes a menos que los clientes lo autoricen. La excepción es cuando lo solicita una autoridad competente. El equipo de Nex se trasladó al bufete de Jaime Abad para consultarle de qué manera había obtenido la información de los nombres de las empresas y cuentas bancarias que menciona en la denuncia en la cual vincula a Grupo EPASA. Muy buenos días, señorita. ¿Se encuentra el abogado Jaime Abad? No, el licenciado no se encuentra ahora mismo. ¿A qué hora podría regresar? El licenciado no se encuentra. ¿A qué hora podría regresar o hacer una cita con él? Pero no hubo respuesta. También intentamos obtener la reacción de los representantes legales de las empresas que Abad cita en la denuncia penal.
pero no hubo respuesta. Sobre la investigación iniciada de oficio por las declaraciones del diputado Jorge Iván Arrocha y la denuncia interpuesta por el exdirector de la PTJ contra EPASA, el Ministerio Público guarda total reserva. Corresponderá a las autoridades judiciales actuar en derecho y a la sociedad en general defender la libertad de expresión, porque los regímenes siempre empiezan primero atacando a los medios de comunicación y luego al pueblo. Soy Linda Brand, Next Noticias.